Vamos a la enseñanza de la palabra del Señor. Vivimos en una sociedad llena de insatisfacción y muchas veces te sientes descontento con tu trabajo, con tu matrimonio, con la iglesia, con tu salud, con la apariencia que tienes y en casi cada área de tu vida. Y esa falta de contentamiento pues es producto del pecado en ti. Con el descontento pues viene la queja, con la queja el enojo y con el enojo la amargura y el sufrimiento. Contentamiento es estar por encima de las circunstancias, no estar ligado a los acontecimientos o a los problemas. Es seguro que puedes llorar por la muerte de un ser querido y a la vez tener contentamiento, paz y gozo. ¿Por qué? Porque sabes que todo está dentro del plan perfecto de Dios. Pablo dijo: he aprendido a contentarme, por todo estoy enseñado. Y es que no aprendes a vivir en contentamiento de la noche a la mañana. Vas aprendiendo según confías en que Dios tiene control de toda tu vida y de todos los acontecimientos que suceden contigo. Así que la prédica de hoy es que dice que ya no sigas sufriendo. Punto número 1, aprende a lidiar con el dolor. En Génesis capítulo 21, versos 8 al 11, dice: el niño creció y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Pero Sara vio al hijo que Agar la egipcia le había dado a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham: echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero junto con mi hijo Isaac. El asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. Una situación bien común, ¿no es cierto? Una familia, están ahí disfrutando y alguien tiene una idea diferente de mantener la calma, la paz y la tranquilidad. Pero tómese en cuenta que en la casa de Abraham hay 2 madres y 2 hijos de Abraham. Sara con Isaac y Agar, la sierva, con Ismael. Y todo se originó a partir de la falta de fe en Dios. Y ahora, lógicamente, vamos a ver las consecuencias de las malas decisiones en esta familia. Por lo tanto, podemos concluir con una idea inicial en el sentido de decir: tus pecados generan consecuencias devastadoras que afectan a terceras personas y aún a los que más amas. En Éxodo 32, versos 34 y 35, dice: pero ahora ve, conduce al pueblo a donde te he dicho. Está hablando el Señor. Mi ángel irá delante de ti, pero el día que yo los visite, los castigaré por su pecado. Y el Señor hirió al pueblo por lo que hicieron con el becerro que Aarón había hecho. Tengan en cuenta que el pecado que tú cometes, y en este caso dirás: no, pero yo no estoy adorando becerros, apenas como carne. No se trata de que el pecado tuyo tenga una dimensión inmensa o que afecte a una multitud. El pecado que tú cometes rompe tu relación con el Señor. Y ese pecado, por mucho que tú lo minimices y digas: es que fue obligado por las circunstancias, es que no tuve más remedio que hacer eso, eso tiene consecuencias. Y dice: y el niño creció y fue destetado. Vean ustedes que era un motivo de alegría. La alegría que tenía Abraham era grande. Y quería celebrar que ese su niño ya tiene ahora cerca de
3 años. Claro, porque ahora en el tiempo actual, cuando dicen, sí, ha sido destetada, entonces a los 2 semanas ya está chao. Porque ya la mamá dice, no, tengo que cuidarme, tengo que hacer bien mis ejercicios, y ya no se cuida, ya no ve por su hijo. A ese tiempo las mamás le daban la leche de lactancia natural casi hasta los 3 años. Ahora ya se han inventado de que no, que a los 2 años ya no sirve, que al año ya es agua. O sea, y eso es solamente por prejuicios que nosotros tenemos como sociedad. Bueno, pero Abraham está celebrando, y no solamente celebra que su hijo está creciendo, sino que es también la oportunidad para presentar a quién será su heredero. Dios le había prometido darle un hijo, y a través de él, una gran descendencia. ¿Para qué? Para bendecir a todas las familias de la tierra. Eso hace referencia exclusivamente a Cristo el Salvador, descendiente de Abraham y de Isaac, y por supuesto, en este momento hay motivos para celebrar la fidelidad de Dios. Podrían recordarse en ese instante, si es que ya se hubiese escrito, el Salmo 117, verso 1 y 2, alaben al Señor naciones todas, alábenlo pueblos todos, porque grande es su misericordia para con nosotros, y la fidelidad del Señor es eterna. Aleluya. Y es una manera de expresar que hay regocijo, hay razones para festejar lo que Dios está haciendo. El Creador en este caso ha cumplido su promesa. Siempre Él fue fiel, a pesar de que Abraham muchas veces se había debilitado en su fe. Pero si se dan cuenta, todo parece estar bien. Todo parece ser que está caminando perfectamente, y hay felicidad en esa fiesta. Pero pasan cosas en la casa de Abraham que van a traerle mucho dolor a la familia, por una simple decisión. Entonces podemos concluir con algo simple. El dolor es inevitable. Es parte de la vida. Muchas cosas lo provocan. Decisiones, acciones, palabras, personas, eventos. El asunto es cómo canalizas ese dolor que viene cuando pasa algo malo, cuando sucede una traición, cuando hay un engaño, cuando tienes una caída, cuando te asusta la soledad, y bueno, en muchas circunstancias. Y aquí viene el detonante. El hijo de Agar, la egipcia, se burlaba de su hijo Isaac. Bueno, Agar, ¿quién era? Era la sierva egipcia de Sara, que le dio un hijo a Abraham. Pero claro, tenemos que ver que esto no fue por iniciativa de Abraham. La idea, la propuesta, fue de Sara. Ella pensaba que esta era la forma en cómo iba a llegar el hijo prometido. Una mala decisión tiene consecuencias. La idea fue mala, pero claro, ahora digamos muchas y algunas hermanas me dijeron, pero caramba, Abraham también pudo haberse negado. Sin embargo, aceptó no esperar al hijo prometido por Dios. Y eso les trajo mucho dolor. Por lo tanto, una decisión mala y acompañada de otra decisión igualmente mala. Todo acto genera consecuencias, y estas acarrean dolor. Y lamentablemente muchos no saben administrar el dolor, y por lo tanto sufren desmedidamente.
y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia. Vean ustedes cómo la Biblia hace referencia a algo que Sara tenía en su corazón. Ella sabía que había una ligazón entre esta familia y la esclava egipcia. Y le causaba dolor. Pero también sufría Agar. Y aunque era la señora de la casa, una de ellas, y la otra era la esclava, pues había conflicto entre ambas. Cuando dicen hay una antigua frase, ¿no? Dice una mujer, buena mujer. 2 mujeres, medio lío. 3, ya no hay mujeres. Y entonces se ve que Agar despreciaba a Sara, que era la señora de la casa. ¿Por qué? Porque no podía tener hijos. Pero cuando ya pudo tener a Isaac, entonces la despreciaba porque le obligó a hacer algo que ella no había propuesto. Y dice en Proverbios 30, versículos 21 al 23, por 3 cosas tiembla la tierra, y por una cuarta no se puede sostener. Por el esclavo cuando llega a ser rey. Es decir, por alguien sin capacidad llega a dirigir un país. Por el necio cuando se sacia de pan. Por aquel que no reconoce a Dios y cree que todo lo que tiene proviene de su esfuerzo. Por la mujer odiada cuando se casa. Por aquella persona que no le cae bien a nadie y encima consigue marido. Y por la sierva cuando suplanta a su señor. Justo lo que está pasando en esta casa. Ella la suplió a la señora en el sentido de decir, como ella no puede tener hijos, pues yo vengo aquí. No fue su idea, pero ahora se cumple la palabra de Dios. Tiembla la tierra. Sara estaba abusando de Agar y le estaba presionando hasta que tiene que irse de la casa y termina en el desierto con riesgo de su vida y la de su hijo Ismael. Sin embargo, Dios obra y le pide a Agar que regrese y se sujete a Sara. Pero no lo deja en eso, sino que les advierte a Abraham y a Sara que Él, el Señor Dios Todopoderoso, está escuchando el clamor de Agar e Ismael. Y viene el detonante final. Se burlaba de su hijo Isaac. He escuchado a muchas mamás decir, le tocan a mi hijo y yo me vuelvo una leona. Ahí la tienen a Sara cumpliendo el objetivo. Pero esto es mucho más fuerte. No parece ser un juego de un adolescente de 14 años, Ismael, con un niño, con su hermano de 3, que era Isaac. Parece que el dolor de Ismael es verse rebasado por su hermano pequeño, porque inclusive ven que lo están recibiendo con un gran banquete. ¿Ustedes creen que hicieron algo por él? Lo más probable es que lo han tenido a ocultas y no lo dieron a conocer. Lo peor es que según la ley de ese tiempo, Ismael ya no tenía que ser el heredero, sino que Isaac iba a recibir la herencia de la casa. Pero hay otra revelación en el Nuevo Testamento sobre lo que está pasando en la casa de Abraham y sobre todo lo que está sucediendo con Ismael. Vean ustedes en Gálatas 4, 28 al 29. Y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu,
así también sucede ahora. Este versículo no habla tan solo de jugar o de burlarse de su hermano, habla de perseguir. Es que lo que pasa entre los dos hijos de Abraham no es una cosa simple, sobre todo por el dolor de Ismael, porque Isaac todavía es muy pequeño, no entiende bien qué está pasando, pero está sufriendo lo que hace su hermano mayor. Ismael dice, persigue al heredero. Usa su fuerza, su inteligencia, tiene premeditación y tal vez de repente influye en su mamá también para afectar a Isaac. Y lo hacen en varios aspectos. En el aspecto mental, en el aspecto emocional y tal vez de repente hasta en el físico. No me extraña que ahí la mamá haya inventado la jalada de patillas. Hay algo que atenta contra la simiente de la mujer y ahora de Abraham. Y es el malo metido en todo esto. Y está generando celos entre los hijos. Y está, lógicamente, armando y promoviendo un escenario sumamente peligroso. Y entonces empieza la contraparte. Sara dice, echa a esta sierva y a su hijo. Y claro, Abraham dice, ¿por qué yo? Porque vos la has traído a la casa. Contigo se ha tenido un hijo. Para Sara es muy fácil, ¿no es cierto? Echarlo no significaba decirle, ¿sabes qué? Dile que se traslade de casa, que vaya al otro vecindario. No, tiene que irse lejos. Lo más lejos que pueda. Imagínense el dolor que eso significa para Abraham. Ver una pelea entre sus hijos. Es algo que tú debes enseñar en tu hogar. Evitar que haya peleas entre los hijos. Porque ese es el mayor sufrimiento que ahora va a tener Abraham. Y este pedido de Sara puede parecer muy extremo, pero es que Ismael no solo está jugando, o sea, no solamente le está empujando, sino que está oprimiendo a su hijo pequeño. Pero estas no son solamente muestras de, no sé, de torpeza de parte de un hijo mayor, sino que son las trágicas consecuencias del pecado de Abraham y de Sara. Han traído ellos mismos dolor y amargura sobre su propia casa. Yo me pregunto, ¿cuántos padres han arruinado así la vida de su esposa y la de sus hijos? Por malas decisiones, por dejarse llevar por sentimientos y emociones. ¿Cuántos corazones han sido destrozados de niños por causa del pecado de los padres? El profeta Isaías lo refleja de una manera muy interesante. Porque se han multiplicado nuestras transgresiones delante de ti, y nuestros pecados testifican contra nosotros, porque nuestras transgresiones están con nosotros, y conocemos nuestras iniquidades. Transgredir y negar al Señor, apartarse de nuestro Dios, hablar de opresión y rebelión, concebir y proferir en el corazón palabras mentirosas. Todas las cosas que de alguna manera afectan severamente la relación con Dios y desde luego la relación entre las personas. ¿Cuántos niños crecen sin padre o sin madre a causa de las malas decisiones? El pecado tiene consecuencias, dolor y pérdida. Y yo hablaba anoche con una pareja que tiene hijas grandes, no conocen al Señor. Y le decía, creo que es lo primero importante, ustedes saben y conocen la Biblia, que enseñen a sus hijas a que cuando vayan a empezar una relación, intenten ver cómo pueden obedecer a Dios. Se las estuve poniendo bien difícil. Pero tienen que darse cuenta de que todas las ordenanzas de Dios en la Biblia
nos hacen ver que son reales, que han sucedido con personas de carne y hueso y que se siguen repitiendo en este tiempo exactamente igual. El pecado es desobedecer a Dios y obrar según tus propios pensamientos y tu propia voluntad. Y lógicamente terminar preso de tus acciones. ¿Por qué? Porque estás abandonando voluntariamente la relación y la dependencia que tienes con Dios. Así es que ya no sigas sufriendo. Y punto número 2 es, aprende a lidiar con el sufrimiento. Y en Génesis 21, versos 12 al 16, pero Dios dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque Isaac será llamada tu descendencia. También el hijo de la sierva, del hijo de la sierva haré una nación por ser descendiente. Se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar, poniéndoselo sobre el hombro. Y le dio el muchacho y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Cuando el agua del odre se acabó, ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos. Entonces fue y se sentó enfrente como a un tiro de arco de distancia y dijo, que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Una situación sumamente difícil, provocada por una mala decisión en otro tiempo, entiéndase que como hace 15 años antes, sin medir las consecuencias y sin saber cómo manejar este sufrimiento. Pero Dios tiene misericordia y es fiel a sus propósitos. Es fiel aún ante las consecuencias desatadas por tus pecados. Y dice, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva, le dice a Abraham. Así que Dios está pendiente de todo lo que está pasando en esa casa. Y yo te garantizo que Dios está pendiente de todo lo que pasa en tu vida. Por supuesto que no está a favor de expulsar a ese muchacho, sino que hay una situación originada por el pecado y Dios sabe que esto es lo mejor que puede pasar. Es decir, es la solución mala ante un desastre. Dios no es responsable de esa situación. Él no la ha generado, pero Él sí interviene. Por amor a Abraham, por amor a Isaac, por amor a Ismael y por amor a Agar. Isaac es el hijo de la promesa, no solo es hijo de Abraham. Y todo el plan divino de la salvación está alrededor de la vida de Isaac. Así que si no se llegara a conservar la vida y la integridad de Isaac, entonces nosotros mismos no habríamos tenido un Salvador. Y Dios soberano no lo iba a permitir. Todo está controlado para la encarnación de Jesucristo por medio de este Hijo. Y dice Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 4, versos 22 al 26. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne, y el hijo de la libre por medio de la promesa. Esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son 2 pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre. Esto es lo que se cumple en Cristo. Y es el motivo por el cual nosotros somos salvos el día de hoy. Y completa este pasaje Pablo con el verso 30 y 31. Pero ¿qué dice la Escritura?
echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Es decir, la descendencia espiritual de Abraham, de la que nosotros somos parte, vino por Isaac. Y el Señor le dice, del hijo de la sierva haré una nación. Es un Dios que trae consolación. Se encarga de lo que Abraham perdió por sus malos actos. Cuida a Agar y a Ismael y lo va a bendecir con una nación. Pero este mensaje va más allá de ser una nación. Agar e Ismael iban a tener que cruzar el desierto, con todos sus peligros, con todas sus dificultades. Pero Dios dice, yo los voy a cuidar. Dios promete que su hijo va a vivir. Y eso alivia a este padre que va a ver partir a su hijo sin saber nada más de él. Cuánta misericordia vemos en Dios, que a pesar de tus errores, Él se preocupa de ti. No toma en cuenta lo que haces, no considera eso suficiente como para descartarte. Pero vean que Dios no ocultó ni minimizó las consecuencias de los pecados de Abraham, pero sí le ayuda en su sufrimiento. Le ayuda a manejar esa condición en la que se encuentra. Nadie puede tener una vida sin dolor, pero lo que sí puedes tener es una vida sin sufrimiento. Y dirá, ¿cómo es posible eso? Bueno, vamos a ver inclusive que el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33, hace una afirmación. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. En este mundo hay dolor, y ese dolor provoca sufrimiento. Pero si viven en mí, dice el Señor, no tendrán esa condición. Es decir, podrán superar el sufrimiento. No les está dejando la carga a cada uno de nosotros. No dice, tú puedes superar, ponte fuerte, piensa positivo. Te dice, en mí, es decir, en el Señor Jesús, no hay sufrimiento. Vamos a definir qué es el sufrimiento. Es la raíz, el sufrimiento es lo que haces a partir del dolor. Digamos que ya no te duele la soledad, sino es qué piensas acerca de la soledad. Ya, voy a estar sola, voy a estar solo, no hay problema, ya no me duele. Pero ahora, ¿cómo supero eso? ¿Cómo vivo esa circunstancia? ¿Cómo manejo esa situación? Y pónganle a eso todo lo que quieran, dolor, lástima, pérdida, lo que sea. El tema está cómo manejas esa condición. Digamos que ya no te duele una ofensa. El tema es qué es lo que piensas acerca de esa ofensa. Porque como ya no quieres sentir dolor, o sea, dices, ya, perfecto, me ha ofendido, me ha lastimado, me ha herido, pero ya no quiero sentir ese dolor, algo en tu mente se opone a aceptarlo. Intentas contraatacar a quien lo hizo. ¿Por qué se ha tomado conmigo? ¿Qué le he hecho yo para que me lastime? ¿Por qué teniendo tanta gente en el mundo, justo a mí? El sufrimiento es lo que haces frente al dolor. La lucha es que tu mente busque explicaciones y por eso sufres más. Buscas encontrar, ¿por qué sucedió ahora?
¿Por qué tuvo que pasar de esta manera? ¿Por qué me tuve que encontrar con Él? ¿Por qué empecé esta relación? ¿Por qué invertí en algo que no iba a funcionar? Y empiezas a querer encontrar lógica. Y como no encuentras lógica, tu sufrimiento crece. Nada hubiera sido necesario si Abraham y Sara hubiesen confiado en Dios y no hubiesen intentado alcanzar la promesa por sus fuerzas. Como hay sufrimiento, ¿cuál es el pensamiento lógico? ¿Quién tiene la culpa de esto? Y dense cuenta que pueden ir arrastrando hacia atrás y decir, bueno, la culpa la tiene Abraham. No, la tenía Sara. Nada, la egipcia, ¿por qué es tan bonita y se acerca? No. Ya empiezas a buscarle, ¿sí? Pero yo te pregunto, ¿quieres evitar sufrimientos? No tomes decisiones confiando en tu propio criterio. Espera en el Señor. Haz caso a su palabra. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Sé obediente y escucha la voz de Dios. Mira este mensaje que viene en el libro de Job, capítulo 30, versos 16 al 20. Y ahora en mí se derrama mi alma. Días de aflicción se han apoderado de mí. De noche Él traspasa mis huesos dentro de mí. Y los dolores me corroen, no descansan. Una gran fuerza deforma mi vestidura. Me aprieta como el cuello de mi túnica. Él me ha arrojado al lodo. Yo soy como el polvo y la ceniza. Clamo a ti y no me respondes. Me pongo en pie y no me prestas atención. ¿Te das cuenta cómo ha guiado Job sus pensamientos acerca de su sufrimiento? ¿Se han dado cuenta a quién está echándole la culpa? Es que cuando no oyes la voz de Dios y no eres guiado por su palabra, te equivocas y atraes el sufrimiento a tu vida. En el trabajo, en el noviazgo, en el matrimonio, en la salud, en los estudios, todo debe estar en la voluntad de Dios, porque si no, va a haber consecuencias malas. Y el relato dice que ella salió y anduvo errante por el desierto. Esta es una de las escenas más tristes del Génesis. Una mamá teniendo que salir con su hijo, ambos sin posibilidades de nada, y todo originado por un pecado. Un niño se va a quedar sin padre, y un padre va a tener que abandonar a uno de sus hijos. Esto sí es causa de gran sufrimiento. Yo recuerdo muchas experiencias de padres que no han sabido conducir bien la vida de sus hijos. Y el momento en que ya tuvieron edad suficiente, dijeron, hoy me voy de tu lado. Y no quiero saber más de ti. No saben el dolor que eso puede provocar, porque tal vez ustedes no han tenido esa experiencia. Pero eso viene a veces por malas decisiones que provocan consecuencias irremediables. No solo es el pecado de Abraham y el de Sara con su idea, es el de Agar con su menosprecio, y es el de Ismael con su actitud. Bueno, ahí tienes varios candidatos a quienes atribuirles el sufrimiento de esta familia. Cada persona, cada situación te va a provocar sufrimiento. ¿Cuándo? Cuando tú no entiendes cuál es la raíz de ese sufrimiento. Y Abraham se levanta temprano. Ha aprendido lo que es estar en la voluntad de Dios. No pierde tiempo. Es diligente en hacer lo que Dios manda. Abraham prepara pan, una vasija de agua,
y entrega a su hijo y a la madre y los despide. Yo me imagino que muchos padres han pasado por esto, hemos pasado por esto, de tener que despedir a nuestros hijos, sin saber a dónde van. Quisiéramos ir con ellos, quisiéramos que nos lleven un pedazo de nosotros allí, pero ellos se tienen que ir. Y tal vez Abraham se quedó, pues, viéndoles hasta que se pierdan de vista. Una madre y su hijo de 14 años van por el desierto, con temor, con preocupación, con angustia. Pero hay algo que Abraham, a lo que él puede acudir. Y en el Salmo 119, verso 92, si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Solamente cuando tú estás saturada de la palabra de Dios, cuando estás comprometido con el aprendizaje de lo que Dios dice en la Biblia, entonces es cuando tú puedes hacer que eso sea un deleite para ti. Porque todo lo demás te va a traer sufrimiento, angustia, desesperación. Y como dice el salmista, si yo no hubiese valorado las Escrituras, la enseñanza de la Biblia, lo que he aprendido de Dios, lo más seguro es que habría perecido en mi aflicción, con esta tristeza, con este sufrimiento. Me habría quedado knockout. Aunque esto es difícil, Abraham hizo lo correcto en obedecer. ¿Por qué? Porque Dios en su sabiduría eterna sabe que esto iba a ponerse peor. Y la mejor salida a las consecuencias es esta, pero a las consecuencias del pecado de Abraham. La obediencia sigue al arrepentimiento. Y cuando ves el pecado y sus consecuencias, entonces tienes que buscar al Señor para no recaer en ello. ¿Y qué hizo Agar? Echó al muchacho debajo de un arbusto. Bueno, como era de esperarse, los recursos se acabaron. Y el momento en ese instante se puso bastante crítico. La mujer cree que ya no va a sobrevivir. Y con gran sufrimiento, y sin más alternativas, deja a su hijo y se aleja para no verlo morir. Sin embargo, Ismael, que significa Dios oye, va a recibir la gracia de Dios, a pesar de los errores de su padre, a pesar de los errores de su madre, e inclusive de sus propios errores por haber maltratado a Isaac. Y dice en el capítulo 17 del libro del Génesis, verso 20, en cuanto a Ismael, te he oído. Yo lo bendeciré, y lo haré fecundo, y lo multiplicaré en gran manera. Él será el padre de 12 príncipes, y haré de él una gran nación. Ese es un bálsamo para Abraham. Le había prometido esto antes, pero él no veía que iba ya a acontecer hasta que ve a su hijo y a su mamá de ese niño alejarse en el desierto. Ismael va a tener que descubrir la raíz del sufrimiento para ya no tenerlo. Así es que ya no sigas sufriendo. Y punto número 3, aprende a dejar de sufrir. Génesis 21, 17 al 21. Dios oyó la voz del muchacho que lloraba, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua. Fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho, que creció y habitó en el desierto y se hizo arquero. Y habitó en los desiertos de Parán. Y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto.
Vean que el que juzga el pecado, el que no oculta sus consecuencias y que no encubre las faltas y los daños, siempre está ahí presente para socorrer. Y oyó Dios la voz del muchacho. El padre está lejos, la madre sin fuerzas, ya simplemente está esperando la muerte del muchacho, pero Dios está cerca. ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. La voz misericordiosa de Dios se hace escuchar y es una voz de auxilio, de alivio. Son palabras de aliento que le dicen: no temas. El temor le había invadido a Agar y obviamente a Ismael, pero Dios siempre tiene misericordia. Y Dios le abre los ojos a Agar. ¿Para qué? Para que vea una fuente de agua y de esa manera pueda salvar a su hijo. Pero el mensaje de Dios va más allá y le dice: haré de él una gran nación. Ahora sí, Agar sabe que no va a morir. No es posible pues que muera y haya una gran nación. Ellos van a recibir la gracia de Dios. No solamente era tomar un poco de agua para aguantar un día más, sino que Dios le había dicho: él va a estar bien, va a sobrevivir. Eso refleja el amor de Dios por una madre desventurada, por una mujer considerada inferior. En el Salmo 68, versos 4 al 6, dice: canten a Dios, canten alabanzas a su nombre, abran paso al que cabalga por los desiertos, cuyo nombre es el Señor. Regocíjense delante de él, Padre de los huérfanos, defensor de las viudas. Es Dios en su santa morada. Dios prepara un hogar para los solitarios, conduce a los cautivos a prosperidad. Solo los rebeldes habitan en una tierra seca. Esa es una promesa a la cual tú te puedes abrazar. Tú puedes estar seguro que Dios jamás te va a abandonar. Abraham había liberado a Agar de ser su esclava. Eso sucedió cuando él la despidió, pero ahora ya era libre en todo sentido. Y Dios liberó a Agar de todos sus temores. Ya no tenía nada de qué sufrir. Ya no sufriría más. La libró de la desesperación de ir errante por el desierto con su hijo y de repente morir en el camino. Debes saber que cuando nadie se preocupa por tus hijos o por ti, tienes que saber que los ojos de Dios están sobre ti y Él no te ha dejado sola. ¿Por qué? Porque nosotros somos buenos para meternos en problemas, ¿cierto? Para eso somos campeones. Y vamos a terminar, lógicamente, en el desierto errante. Pero Dios es fiel. Y Él no te va a dejar abandonado. Dios siempre vendrá. Su corrección y disciplina estarán con Él como un padre amoroso. No va a encubrir el pecado y sus consecuencias, pero te va a sostener. Él te va a cuidar. Y para sobrevivir, Ismael aprendió a cazar y su actividad, ¿cuál fue? Tirador de arco. Y la Biblia dice que Dios estaba con el muchacho. Ismael va a crecer, se va a casar con una mujer egipcia, pero sus hijos no van a estar en el camino del Señor. Solo es Dios teniendo gracia con Ismael. Qué triste situación. Teniendo a la mano la posibilidad de depender de Dios, esta familia va a decidir formar su futuro apartado del único que podría cuidarles. Dice que se va a levantar de Ismael una generación de personas apartadas de Dios, que seguro van a tomar sus propias decisiones, así como él y sus hijos también
sin tomar en cuenta en sus planes al Señor. ¿Cuántas personas han estado tan cerca de Dios como Agar? Y han vivido en una comunidad cristiana, pero no han sido capaces de conducir a sus hijos por los caminos del Señor. Y han sido arrastrados por la vorágine de este mundo. Y han terminado ellos, sus hijos y todos en la misma condición. Dios iba a cumplir con Agar, con Ismael, con Abraham, al cuidar a su hijo y bendecirlo. Abraham tal vez ya no lo supo, pero Dios hizo cargo de esa situación. Salvó la vida de la sierva y del hijo. Y sobre todo preservó la simiente de la promesa que vendría por Isaac. Y dijo que eso era para bendición de todas las familias de la tierra. Y el profeta Ezequiel escribe en el capítulo 18, verso 20, el alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. Tenían todas las posibilidades de vivir bajo el cuidado y el cobijo de Dios. Y se apartaron y decidieron hacer su propio plan. Pero no iba a ser quitado el sufrimiento que provocó toda esta situación y todas estas personas involucradas. ¿Por qué no iba a ser quitado el sufrimiento? Porque la raíz de todo sufrimiento es creer que lo que sucedió no debería haber pasado. La raíz de todo sufrimiento es decir, esto que estoy pasando yo no debería haber acontecido. Es como decir, si yo fuera Dios, no haría que la gente sufra. No haría que eso me venga a mí. Ay, si Dios fuera bueno, yo no tendría que estar pasando estas condiciones. Si Dios estuviera aquí, pues yo no tendría que sufrir. Es como decir, pues ahora sí que Dios se equivocó. Y entonces esa es la raíz del sufrimiento. Sufres porque no aceptas. El sufrimiento siempre es causado por un pensamiento y una creencia sobre que lo que pasó fue un error. Y esos pensamientos que se oponen a la realidad y a la verdad son los que te causan el sufrimiento. Miren el Salmo 10. Porque del deseo de su corazón se gloría el impío, y el codicioso maldice y desprecia al Señor. El impío y la arrogancia de su rostro no busca a Dios. Todo su pensamiento es, no hay Dios. Esa es la raíz del sufrimiento. Cuando tú estés dándote cuenta que sufres por algo, por alguien, ponte a pensar en qué está provocando todo esto. ¿Y dónde has perdido el rumbo de entender que Dios promueve todo para el bien de todos aquellos que lo aman? No importa por lo que estés sufriendo. Lo más seguro es que tu sufrimiento está provocado por una idea que se opone a la verdad. Y la verdad es lo que pasó. Es necesariamente producto de la voluntad de Dios. Nada sucede aparte de ella. Un poeta me llamó la atención cuando dijo, nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio. Esa es la verdad. Eso es lo que está aconteciendo. Así están dadas las cosas. Pero hay que pensar que Dios lo es todo. Dios lo es todo. Y no debes pensar que el mal lo va a vencer de alguna manera.
Nada ocurre en este mundo si no está en el plan divino. ¿Qué dice la Escritura? Ni una hoja se mueve si no es la voluntad de Dios. Y hay 3 principios que tú podrías entender para quitar esa raíz de sufrimiento. Dios decide todo, porque todo proviene de Dios. Segundo, todo es para bien a los que aman al Señor. Y el tercero, Dios quiere tu bien personal porque te ama. Envió a su Hijo por amor a ti. Así es que cuando piensas que eso que pasó no debería haber pasado, y claro, ahorita sé que están evitando mirar al lado y decir, ¿para qué me he casado? Cuando piensas que eso que ha pasado no debía haber sido así, luchas contra Dios. Y si te enojas por eso, es con Dios que te estás enojando. Todo el que se enoja con Dios practica la idolatría. Porque dice, si ha pasado algo malo y no es Dios el que lo ha hecho, es que hay un otro Dios que es capaz de hacer cosas, y en este caso malas. Cuando quieres cambiar el pasado, cuando dices, ¿cómo no me gustaría volver a tener 20 años? Es como luchar. ¿Se acuerdan ustedes el relato que escribió Cervantes del Quijote? Y va y se enfrenta a un molino de viento. Lo mismo es, ¿ya? No puedes vencerlo. Como no puedes cambiar el pasado, eso te causa sufrimiento. En algún momento yo tuve la mala idea y decir, ¿por qué tuve que conocer al Señor recién a los 40 años? ¿Por qué no a los 20? ¿Por qué no empezar una buena vida desde la juventud? Y claro, al razonar, pensé, tenía que haber pasado todas estas cosas en mi vida, lo bueno y lo malo, lo agradable y lo completamente despreciable, para que yo recién no busque a Dios, entienda lo que Dios empieza a hacer en mi vida. Tenía envidia de un pastor que dijo, yo empecé a los 16 años mi vida cristiana. A los 24 ya estaba en una congregación dando estudios. Yo dije, qué maravilla. Qué belleza. Yo hubiese querido ser así. Pero si te pones en esa idea, ¿puedes arreglar eso? ¿Puedes volver atrás otra vez? No. Y como no puedes volver, sufres. Así que por lo tanto, todo lo que ha pasado, te conviene aceptarlo y más bien fijarte en el futuro con la visión de Dios. Tienes que tener en cuenta que el primer pecado fue comer el fruto del árbol del conocimiento, y obviamente la tentación que le puso, vas a ser como Dios. Génesis 3, 5 al 6. Pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. ¿Cuándo comió? Cuando vio que ella iba a ser como Dios. Y claro, para no quedar sola y tener a alguien a quien culpar, le dio a su marido que estaba con ella y él también comió. Querer conocerlo todo, querer saber todo, querer controlar todo,
es querer ser como la palabra que utiliza el original de la Biblia al referir a Dios, Elohim. Esa palabra en el original es ser juez. Y cuando ocurre algo y en lugar de vivirlo, lo empiezas a juzgar y calificar como bueno o malo, entonces empieza tu sufrimiento. Esto no debía pasar. ¿Para qué he venido aquí? No debería estar en esta prédica, podía estar comiendo salteñas ahorita y ahora tengo carga de que es mi culpa lo que me está pasando a mí. Esta es la raíz del sufrimiento. Querer ser como Dios. Creer que tú puedes tener mejores planes, que puedes determinar mejor los eventos. Y cuando te acuerdas de algo, de alguien que te ha hecho sufrir y sigues con un mal sentimiento, es señal de que no aceptas lo que pasó. Si todavía te acuerdas de alguien con dolor, si todavía te causa pesar, tristeza, molestia, es que en el fondo de tu corazón no aceptas esa realidad. No debió haber pasado. No debió haber sido así. ¿Para qué le he dicho sí ese día aunque se estaba arrodillando ahí? Nada. Y entonces sufres. Y sufres feo. ¿Sí? Cuando analizas los sentimientos que te vienen y los describes, te vas a dar cuenta que todavía tienen consecuencias en tu vida. Claro, acepté eso y ahora mira, lo que tenemos, hijos de paso. ¿Podrías tú de repente definir quién serías sin tener esa creencia que te quita la tranquilidad y afecta tu relación con Dios? Por ahí te podías poner a pensar, decir, si esto no hubiese pasado, ¿quién sería yo? Ya les digo, yo estaba pensando eso, yo hubiese sido ya de repente un buen siervo del Señor. Parala. Si entregas eso que te hace recuerdo, eso que estás viendo, que has analizado, por ahí de repente te puedo sugerir, ¿por qué no haces una lista de las cosas que te causan molestia, dolor, incomodidad, insatisfacción? Y si le entregaras esa lista al Señor, se acabaría esa mala influencia y tendrías más paz, más contentamiento, más amor. Aceptar la realidad tal como sucedió es cambiar lo que crees que debió ser por disfrutar la perfecta voluntad de Dios. Esto no debería haber sido así. No, deja eso. Pensá, eso que ha pasado, pues está muy bien. Porque sin ello, en este momento, no podría disfrutar de lo que el Señor me está dando. Hay que aceptar la realidad. No va a hacer que te deje de doler, pero puedes liberar el dolor. De repente compartiendo con alguien crecido espiritualmente. Les digo, yo estoy dispuesto a escuchar lo que te causa sufrimiento y ayudarte. Me comprometo, me voy a entrar en aquel rinconcito, voy a poner una cortina para no ver tu sufrimiento. Y voy a escucharte lo que me tengas que decir. Y estaré gustoso de estarme riendo ahí adentro. Pero que sigues sufriendo por sonceras, en lugar de aceptar la voluntad de Dios. Vamos a concluir. Si ves las trágicas consecuencias de la historia de Abraham, pues también puedes verlas en tu propia vida. El pecado genera devastadoras consecuencias y muchas veces va en contra de las personas que más amas. Entonces, no peques más. Deja la obediencia, la falta de fe y toda esa situación que no te trae beneficio y pasa tu vida. No sigas creyendo que puedes manejar la situación o que puedes cambiarla.
Dice Proverbios 12:21, ningún daño sobreviene al justo, pero los impíos están llenos de pesares. Así es que esposos y padres, no tomen malas decisiones, esas que generan consecuencias y provocan heridas en la familia. Esposas, madres, tomar decisiones sin Jesucristo les va a llevar a los peores errores en su vida. Tu falta de fe y tus propios razonamientos pueden causar dolor y heridas en los corazones de esos pequeños seres que viven contigo. Jóvenes que aún no se han casado, sepan que no hay nada mejor que confiar en el Señor en todas las situaciones de su vida. Sujetarse a su palabra aleja las cosas lamentables y no quedan corazones rotos, matrimonios deshechos e hijos heridos. Sujétense a los mandamientos del Señor. Dejen que Él los guíe en sus decisiones. No destruyan familias con el pecado. Dios no va a encubrir tu pecado, ni tampoco va a quitar las consecuencias o las duras situaciones. Vas a tener que afrontarlas, pero Dios quiere que tengas comunión con Él. Y si abres heridas en la vida de otras personas, puedes pensar que Él también las puede curar, pero no va a quitar las consecuencias. Necesitas volver a Él en arrepentimiento. A pesar de los desaciertos de Abraham, Dios fue fiel con las promesas. Yo lo hubiese sacado a Abraham en el año 90. Fuera, chao. ¿Por qué hacen sonceras? Él guardó la descendencia escogida de Isaac para que nosotros podamos ser salvos a través de Jesucristo. Abraham, en el trajín de eso, perdió 2 veces a su esposa. Y sepan que con eso arriesgó su descendencia. Y expuso a problemas su casa. Dice en Gálatas 3:29, y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. No solamente fue la herencia de Isaac la que estaba en juego, también la nuestra. Dios tiene amor especial por los desamparados, por las viudas, y quiere quitarles el dolor y el sufrimiento. Yo te digo, si has sufrido abandono, desprecio, no has tenido tu papá o tu mamá, no olvides que Dios cuidó de Agar y de Ismael. Y hay gracia a sus ojos para ti. Un padre o madre, aunque es difícil por el pecado, sí podrían llegar a abandonar a sus hijos. Pero Dios no es así. El Salmo 27 dice, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Las heridas que deja el pecado son serias y grandes, y vas a tener que afrontarlas, pero la fidelidad de Dios es extraordinaria. Te podría decir, ya deja de sufrir. Deja de tener esa vida que te está llevando a la depresión, a la ansiedad, a la angustia, a la desesperación. Empezá a vivir aceptando lo que Dios ha hecho en tu vida, aceptando lo que sigue haciendo en tu vida y aún lo que va a hacer más adelante. Y si aún te quedan dudas, porque para eso preparé esta prédica, para abrirles el apetito, pues ven a buscar ayuda en la palabra del Señor. Y espero que Él me use en tu vida. Y deseo de todo corazón ser útil y de bendición para ti. Y con este precioso tema podemos dar pie a este hermoso recordatorio que el Señor nos ha encomendado a nosotros para poder vivir la vida que Él nos propone. Pero deberíamos hacerlo de manera correcta. Es decir, si hoy la enseñanza de esta mañana te ha llevado a pensar en algo, en alguien que todavía te causa dolor, probablemente no tienes que esperar un día para encontrarte conmigo.
Tal vez hoy mismo puede ser el momento en que entregues en manos del Señor ese tu pecado. Porque dice la palabra de Dios en 1 Corintios 11:27, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, es decir, sin hacer lo que Dios manda, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Tenemos unos segundos, porque ya el Señor te ha hecho ver lo que tú tienes en tu mente y que está en tu corazón, y tienes 2 segundos para decirle: Señor, sí tienes razón, eso está mal en mí, y te lo entrego a ti. Señor, sabemos que existe pecado, y hay muchos pecados escondidos que hoy, Señor, tú los has sacado adelante, a flote, para que los veamos, Señor. Y nos has hecho dar cuenta, Señor, que hay muchas cosas que nos apartan de ti todavía, porque siguen causándonos sufrimiento. Gracias, Dios, porque nos libras hoy de eso. Gracias porque a través de la prédica de hoy podemos entender, Señor, que tú estás al cuidado de cada uno de tus hijos. Y que hoy, a pesar de nuestra condición de pecado con la que hemos venido, tú nos has limpiado para poder compartir este hermoso recordatorio del sacrificio de tu Hijo Jesucristo, sin el cual nosotros no tendríamos sentido de vivir y no estaríamos aquí reunidos. Gracias, Dios, porque todo eso tú lo has propuesto, y gracias porque podemos vivir así. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.